Hay un instante, imperceptible, sagrado, entre el último sueño y el primer pensamiento del día. Un umbral silencioso, donde el alma aún no ha sido alcanzada por las obligaciones, por los nombres, por el peso del yo que aprendimos a ser. Tal vez no lo notes al principio, pero está ahí. Ese momento donde algo dentro de ti todavía recuerda quién eres sin el ruido del mundo. Es en ese umbral donde comienza tu verdadero día, no cuando suena el despertador, no cuando miras el celular, sino cuando eliges, conscientemente o no, la frecuencia que marcará cada palabra, cada gesto, cada silencio de las horas por venir. El doctor James Doty lo explica con una claridad que atraviesa tanto la ciencia como la compasión. Los primeros minutos al despertar no son neutros, son altamente moldeables, neuroplásticos. El cerebro se encuentra en un estado de ondas cerebrales más lentas, entre teta y alfa, lo que significa que el subconsciente está más abierto, más receptivo. Es un terreno fértil, listo para sembrar nuevas realidades, nuevas versiones de ti, nuevas formas de ver el mundo. Pero la mayoría de nosotros desperdicia ese instante. Lo llenamos con ansiedad, con pensamientos reciclados, con obligaciones heredadas. Repetimos sin saber el mismo guión vibracional del día anterior. Y quizá tú también lo hayas sentido, esa sensación de despertar con el cuerpo presente pero el alma lejana, como si algo dentro de ti se negara a comenzar, como si la vida entera pesara antes de salir de la cama. No estás solo, no es debilidad, no es pereza, es tu sensibilidad intentando decirte algo. Tal vez lo que tu mente interpreta como desgano es en realidad un clamor por autenticidad. Porque el campo que te rodea, eso que algunos llaman universo, otros conciencia cuántica, no responde a la urgencia, responde a la coherencia. Y cada mañana es una oportunidad silenciosa de comenzar a vibrar desde ese lugar. Joe Dispenza, en sus investigaciones sobre la conexión cerebro-corazón, ha mostrado cómo una práctica matutina consciente puede ser una puerta directa al campo cuántico. No se trata de repetir afirmaciones vacías, no se trata de visualizar sin sentir, se trata de entrar en un estado donde tu intención mental esté alineada con tu emoción sentida, porque es esa coherencia la que modula la señal electromagnética de tu cuerpo y, por tanto, la calidad de las experiencias que atraerás durante el día. Si despiertas en modo supervivencia, eso es lo que expandes. Si despiertas con presencia, aún en medio del dolor, eso es lo que reconfiguras. Por eso, la mañana no es solo un momento cronológico, es una encrucijada vibracional, un cruce entre lo que fuiste y lo que puedes ser, entre lo automático y lo consciente, entre lo que repites y lo que eliges crear. Cada pensamiento que permites en los primeros minutos, cada emoción que consientes, cada palabra que pronuncias, aunque sea en silencio, se convierte en el primer ladrillo de tu día. Y esos ladrillos, uno sobre otro, construyen la estructura invisible de tu vida. Silencio, visualización, palabra. Este trío no es solo una técnica, es una alquimia. El silencio al despertar no es vacío, es portal. En él puedes escuchar la dirección suave de tu intuición. La visualización no es una fantasía, es una señal que lanzas al campo desde tu estado más puro. ¿Y la palabra? La palabra es código. Cada vez que dices yo soy, estás activando una frecuencia que el universo registra con precisión matemática. Pero nada de eso funciona si lo haces desde la prisa, desde la obligación, desde la mente separada del corazón. Por eso es en la mañana, cuando aún no has sido tragado por la velocidad del mundo, que tienes la mayor oportunidad de activar tu cerebro cuántico. Y no se trata de perfección, se trata de presencia, de que al menos por un momento te detengas y sientas. Que no te levantes corriendo a servir al caos externo, sino que recuerdes que también mereces servir a tu verdad interna.
Porque si el alma no está presente en el primer aliento del día, será difícil que se exprese con claridad en el resto. Y no es fácil, sobre todo si cargas heridas, lutos silenciosos, patrones que se repiten aunque ya los hayas entendido 1000 veces. Pero justo por eso, este momento es tan sagrado. Porque aquí, justo al despertar, puedes elegir no seguir dormido por dentro. Este video no es un manual, no es una fórmula, es una invitación, un suspiro, un espejo. Es la posibilidad de rescatar algo que tal vez hayas olvidado, que tu día comienza mucho antes de lo que marca el reloj, que tu campo se reprograma cuando te recuerdas quién eres, y que tu mente, tu emoción y tu intención, cuando caminan juntas, tienen el poder de transformar no solo tu realidad, sino tu frecuencia, tu mirada, tu capacidad de sentir. Respira, porque eso también es manifestación. Cuidado con la repetición automática, cuando la rutina matutina sabotea tu campo. Hay mañanas en las que el cuerpo se levanta, pero el alma no, se queda detrás, entre las sábanas, resistiéndose a otro día igual. Y no porque falte motivación o disciplina, sino porque algo en lo profundo ya no acepta repetir lo que ya no resuena. Y sin embargo lo hacemos. Nos levantamos, encendemos la misma luz, miramos la misma pantalla, repetimos los mismos pensamientos con la misma emoción de ayer. Y así, sin darnos cuenta, la vida se convierte en un eco emocional que refuerza el mismo estado interno, el mismo campo vibracional. Y lo más inquietante es que creemos que eso es normal. Pero lo normal no siempre es lo sano, lo automático no siempre es lo consciente. El cerebro humano, según explica el Dr. James Doty, está diseñado para optimizar energía. Por eso, al despertar, busca rutas conocidas, repite patrones, entra en piloto automático. Y si ese patrón está cargado de preocupación, autocrítica o resignación, eso es lo que el cerebro reforzará, porque no distingue entre lo útil y lo dañino, solo entre lo familiar y lo desconocido. Así, una rutina matutina inconsciente no es simplemente un mal hábito, es una programación neuroquímica que condiciona tu percepción, tu energía y tu capacidad de manifestar nuevas experiencias. Muchos estudios neurocientíficos han mostrado que, al despertar, el cuerpo libera cortisol. Esta hormona, cuando está elevada por estrés, interfiere con estados creativos, bloquea el acceso a la intuición y reduce la plasticidad cerebral. Es como si el sistema nervioso encendiera una alarma silenciosa: sobrevive, no crees. Y desde ese estado, por más que afirmes, visualices o reces, estás vibrando desde la escasez, desde la defensa, desde un campo electromagnético incoherente. Porque no importa lo que dices, importa desde dónde lo dices. Y si lo que predomina es el miedo, eso es lo que activas. Tal vez esto te suene familiar. Te despiertas y sin darte cuenta ya estás revisando mentalmente lo que falta, lo que no has hecho, lo que puede salir mal. Y esa narrativa interna, tan rápida como invisible, comienza a construir tu día, como si tu campo estuviera siendo saboteado por una programación que no elegiste, pero que sigues alimentando. La buena noticia es que este ciclo no es una sentencia, es solo un reflejo de lo que no ha sido visto con compasión. Y todo lo que es observado con conciencia puede transformarse. No es necesario rechazar la rutina, sino entrar en ella con una nueva presencia. Porque el problema no está en hacer café cada mañana o ducharse en el mismo horario. El problema está en hacer todo eso sin alma, sin intención, sin presencia. Cuando el gesto se convierte en vacío, pierde su poder vibracional. Pero cuando el mismo gesto se llena de significado, se convierte en ritual. El ritual no es algo externo, es una calidad de atención interna. Es cuando eliges conscientemente entrar en tu día, en tu cuerpo, en tu historia. Y eso comienza por no traicionarte al despertar. Desconectarse emocionalmente al levantarse es un hábito silencioso.
Uno que perpetúa patrones de escasez vibracional incluso en personas que han leído todos los libros, que han tomado cursos, que han hecho terapia. Porque no se trata de cuánto sabes, sino de cómo despiertas. Se trata de si, al abrir los ojos, tu mente está al servicio de tu esencia o al servicio del miedo. Y ese miedo puede ser sutil, miedo a no tener control, a no cumplir expectativas, a no ser suficiente. Pero si no se reconoce, se transforma en piloto automático. Y desde ahí, todo lo que intentas crear está teñido por una vibración de carencia. ¿Y si te dieras cuenta de que no estás fallando, sino repitiendo? ¿Y si la razón por la cual tus manifestaciones no llegan no es que no seas capaz, sino que estás operando desde una frecuencia que contradice lo que deseas? No es un juicio, es un llamado a observar con ternura, a no culparte, sino a recordar. Porque nadie te enseñó que la mañana era sagrada, que ese instante al despertar era más importante que cualquier otra parte del día, que ahí es donde el alma susurra si estás en silencio para escuchar. Y si alguna vez te sentiste agotado al comenzar el día, si alguna vez sentiste que el mismo pensamiento de siempre te robaba la alegría antes de cepillarte los dientes, no es porque estés roto, es porque estás listo para elegir de nuevo, para abrir los ojos no solo físicamente, sino vibracionalmente. Porque repetir no es malo, pero repetir sin conciencia es olvidar que puedes crear. Y tú puedes despertar distinto, no desde la obligación, sino desde la elección, desde una pausa antes del primer pensamiento, desde un suspiro que dice, aquí estoy, y hoy elijo sembrar algo distinto. Porque incluso el más pequeño cambio en tu frecuencia matutina tiene el poder de cambiar la forma en que el universo te escucha. Porque el universo no responde a tu esfuerzo, responde a tu estado interno. Y ese estado comienza justo cuando decides no vivir otro día en automático. El circuito neurocuántico de la gratitud matutina, más que un hábito, una antena de sintonía. Hay gestos que parecen pequeños, pero que, en silencio, reconfiguran por completo la señal que emitimos al mundo. Uno de esos gestos es la gratitud, pero no la gratitud forzada, ni la que se recita como un mantra vacío, no la que se escribe en una libreta sin alma, solo para cumplir un ritual, sino la gratitud sentida, esa que emerge cuando, por un instante, el corazón se detiene a reconocer lo que ya es, lo que ya está, lo que ya vibra en ti, aún en medio de la incertidumbre. Al despertar, el cerebro está más abierto que nunca. Es una brecha neurológica en la que la conciencia puede sembrar nuevas rutas de conexión emocional. Y si lo primero que recibe ese campo es una emoción elevada, como la gratitud, entonces toda la arquitectura interna cambia. La neurociencia ha demostrado que al experimentar gratitud real, el cerebro libera dopamina y oxitocina. Estas sustancias no solo nos hacen sentir bien, también amplifican nuestra percepción de posibilidades. Activan el sistema reticular activador, esa red que filtra la información que percibimos, para que comencemos a notar, sin esfuerzo, oportunidades que antes estaban allí, pero pasaban desapercibidas. No es magia, es enfoque, y el enfoque es fisiología, porque el campo cuántico no selecciona lo que deseas, responde a lo que estás sintiendo como verdadero. Si al despertar agradeces por lo que ya es y logras sentir esa gratitud como real, aunque sea por unos segundos, tu campo comienza a alinearse con una frecuencia de suficiencia, de plenitud, y desde esa frecuencia el día se transforma. No porque cambien los hechos, sino porque cambia tu capacidad de percibirlos y responder desde otro lugar. Pero eso requiere una sutileza interna, porque no se trata de decir gracias por compromiso, ni de buscar razones superficiales para estar bien. A veces, la gratitud más profunda nace en medio del duelo, del cansancio, del vacío. Es cuando logras reconocer algo sagrado en lo simple, cuando el cuerpo respira y tú puedes notar que estás vivo,
Cuando abres los ojos y sientes la presencia del sol, aunque tu mente esté nublada. Gratitud no es negar el dolor, es abrazar la parte de ti que sigue de pie a pesar de él. Muchos esperan tener razones para agradecer. Esperan que la manifestación llegue, que la salud regrese, que la respuesta aparezca. Pero la gratitud no es una reacción, es una elección. Y cuando la eliges desde el corazón, incluso antes de que las circunstancias cambien, estás diciendo al universo, ya estoy en la frecuencia de lo que deseo. No estás pidiendo, estás reconociendo. Y eso tiene un poder inmenso, porque entonces dejas de vibrar desde la carencia de lo que falta y comienzas a resonar con la abundancia de lo que ya es posible. Imagina por un momento, despertar y antes de pensar en lo que tienes que hacer, en lo que no has logrado, en lo que podría salir mal, colocar una mano en el pecho, sentir el latido, respirar profundo y en ese silencio suave nombrar algo, lo que sea, que tu corazón pueda agradecer. Puede ser la cama que te sostiene, el aire que entra por tu nariz, el silencio de la mañana, el hecho de que estás aquí, escuchando estas palabras, y quedarte ahí por 90 segundos, solo eso, sintiendo, no pensando, no juzgando, solo sintiendo. Esa práctica tan breve, si es auténtica, tiene el poder de recalibrar tu sistema entero, de cambiar tu frecuencia, de sintonizarte con una nueva narrativa interna. Porque no es la cantidad de tiempo lo que transforma, es la calidad de presencia. Y si tu mañana comienza con gratitud real, tu día no puede seguir igual. Porque ya no partes desde la falta, ya no entras al mundo con hambre emocional, sino desde una saciedad interna que cambia la forma en que miras, respondes y eliges. Y hay algo más. Cuando practicas la gratitud al despertar, no estás solo regulando tu biología, estás recordando a tu alma. Estás diciendo, veo lo que sí hay, agradezco lo que sí soy. Y eso genera un eco en tu campo energético, un eco que atrae más de aquello que ya estás reconociendo. Porque como decía Wayne Dyer, no manifestamos lo que queremos, sino lo que ya somos. Y si eres gratitud, atraerás experiencias que confirmen esa frecuencia. Esta es la razón por la cual muchas personas que no cambian nada externo, cambian por completo su vida interna al practicar esto por días, semanas, meses. Porque la gratitud es una forma de reescribir la percepción. Y al cambiar la percepción, cambias el punto desde donde creas. No se trata de pensar positivo, se trata de vibrar coherente. Y esa coherencia nace cuando tu emoción y tu pensamiento se abrazan en una intención común. Así que si alguna vez sentiste que no sabías cómo empezar el día, que el peso de lo pendiente te aplastaba antes de levantarte, que tu alma no encontraba motivos para seguir, recuerda esto. No necesitas razones perfectas para agradecer, solo necesitas detenerte, sentir, respirar y abrir ese espacio interno donde el milagro más simple puede ser visto. Porque a veces lo más transformador no es cambiar el mundo, es agradecer por seguir despierto dentro de él. Y desde ahí, todo lo demás puede empezar a cambiar. El mito del afirmar sin sentir. ¿Por qué la mayoría falla al declarar sus deseos? Hay algo profundamente frustrante en repetir una afirmación una y otra vez con toda la esperanza puesta en que funcione y sin embargo, nada cambia. Es una sensación de vacío, como si las palabras rebotaran contra un muro invisible, como si el universo estuviera sordo, como si uno mismo estuviera hablando desde un lugar desconectado. Y tal vez lo estés, porque afirmar sin sentir es como cantar sin voz, es intentar encender un fuego sin chispa, es repetir una fórmula sin alma. Durante años se ha hablado de las afirmaciones como una herramienta poderosa para reprogramar la mente, y lo son, pero hay una diferencia inmensa entre repetir una frase y activar una frecuencia, entre recitar un deseo y encarnarlo,
entre decir yo soy abundancia y realmente sentir, aunque sea por un instante, que eso ya habita en ti. La mayoría de las personas afirma desde la mente, no desde el cuerpo, desde la lógica, no desde el campo vibracional. Y el campo no responde a la lógica, responde a la coherencia interna. Cuando dices una afirmación sin sentirla, estás generando una disonancia, una brecha entre lo que dices y lo que realmente crees, entre lo que expresas y lo que tu sistema nervioso registra como verdad. Y esa incoherencia no solo bloquea la manifestación, sino que puede reforzar la carencia. Porque cada vez que afirmas algo sin estar en la frecuencia de eso, tu cuerpo lo vive como una contradicción, y esa contradicción genera más duda, más frustración, más sensación de estar lejos de lo que anhelas. Por eso, la emoción es el catalizador cuántico. No hay señal vibracional coherente sin carga afectiva. No basta con tener claridad mental, es necesario que la emoción, como campo electromagnético, respalde lo que estás diciendo, porque las emociones tienen una frecuencia medible, y cuando una afirmación está respaldada por una emoción elevada, esa frecuencia se amplifica, se convierte en una señal clara que el campo puede recibir y devolver, no como premio, sino como espejo. Y aquí entra algo sutil pero fundamental. El cuerpo es el canal por donde esa coherencia se manifiesta. No basta con pensar, hay que respirar lo que afirmas. Hay que permitir que el latido del corazón se sincronice con la imagen que sostienes. Hay que hablar desde un lugar donde la mente se alinee con el ritmo interno. No es una técnica, es una presencia, una sincronización entre pensamiento, emoción y fisiología. Cuando unes visualización, respiración y palabra en un mismo acto, algo cambia. No por misticismo, sino por biología. La respiración regula el sistema nervioso. La imagen mental activa la corteza visual y otras áreas asociadas a la experiencia real. Y la palabra genera vibración sonora que ancla esa intención en el cuerpo. Es un proceso multisensorial. Es lo más cercano a una realidad anticipada. Y el cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que vive, siempre y cuando la emoción sea congruente. Entonces, cuando afirmas algo, no lo hagas por repetir. Hazlo como quien declara su verdad ante el universo. Hazlo como quien recuerda algo olvidado, como quien planta una semilla en su campo interno. No para convencerte de algo externo, sino para anclar una frecuencia interna. Porque si tu cuerpo no cree, si tu emoción no acompaña, si tu energía no respalda, no importa cuántas veces lo digas. El campo no escucha palabras, escucha vibraciones. Hay personas que repiten "yo soy amor" mientras se sienten vacías, que dicen "yo soy merecedor" mientras en el fondo se sienten invisibles. No es su culpa, es lo que han aprendido. Es el reflejo de un mundo que nos enseñó a decir sin sentir, a actuar sin habitar, a querer sin encarnar. Pero ahora sabes, ahora puedes reconocer que no es la cantidad de afirmaciones lo que transforma, es la calidad de presencia con la que las haces. Es la emoción que las sostiene, es la respiración que las acompaña. Y hay algo más, no necesitas una emoción grandiosa, no necesitas sentir euforia o certeza absoluta. A veces basta con una suave apertura, con una disposición interna a creer que tal vez eso que estás afirmando es posible. No como un milagro externo, sino como una semilla ya presente en ti. Una semilla que no grita, pero late. Y si la afirmación la riega con ternura, si la respiración la envuelve, si la visualización le da forma, entonces florece. No en un día, pero sí en tiempo real. Porque toda frecuencia sembrada desde la coherencia comienza a modificar el campo de inmediato. Así que si alguna vez te sentiste frustrado por repetir y no ver resultados, no es que estés haciendo algo mal.
Es que quizás estabas afirmando desde la mente sin el corazón, desde la necesidad sin la presencia, desde la urgencia sin el cuerpo. Y eso no es un error, es parte del camino, es parte del aprendizaje de volver al centro, de recordar que lo que realmente manifiesta no es la palabra, sino la frecuencia desde donde la dices. Y esa frecuencia nace cuando mente, emoción y respiración se abrazan en un mismo acto de presencia. Técnica de reescritura identitaria en la ducha. Programación multisensorial. Hay momentos del día que, aunque cotidianos, guardan un potencial transformador que casi siempre pasa desapercibido. Uno de esos momentos ocurre en la ducha. Allí, cuando el agua cae sobre el cuerpo, no solo estás limpiando la piel, también puedes comenzar a limpiar la narrativa con la que te identificas. Porque mientras el cuerpo se relaja, la mente se abre. Y en ese pequeño santuario de vapor y silencio, tienes la posibilidad de reescribir tu historia desde un lugar profundo, multisensorial, casi ritual. El agua siempre ha tenido un simbolismo poderoso. En casi todas las tradiciones espirituales, el agua representa renovación, fluidez, transición. Y más allá de la metáfora, la neurociencia también ha comenzado a observar cómo ciertos entornos, como la ducha, inducen estados de conciencia más receptivos. Es en estos estados, similares a los que se dan antes de dormir o justo al despertar, donde las ondas cerebrales se vuelven más lentas, más propicias para integrar nuevas creencias y reconfigurar asociaciones emocionales. Y si eliges conscientemente este momento, puedes convertirlo en un canal vibracional para sembrar una nueva identidad. La reescritura identitaria no comienza con grandes declaraciones, comienza con una disposición suave a soltar lo que ya no resuena. Mientras el agua cae, cada gota puede simbolizar algo que se libera. Una vieja etiqueta, una creencia limitante, una voz del pasado que ya no representa lo que eres. Y en ese espacio de limpieza externa, también puedes comenzar a declarar desde un nuevo yo soy. No como un decreto autoritario, sino como un susurro profundo, como un recordar, como un acto de presencia encarnada. Cuando se pronuncia yo soy, no se está afirmando una cualidad cualquiera, se está invocando una frecuencia de identidad. Cada palabra que sigue al yo soy se convierte en una señal que el cuerpo registra, que la mente integra y que el campo empieza a reflejar. Por eso es tan importante que estas palabras se digan con el cuerpo presente, con la emoción alineada, con la visualización activa. No basta con repetir, hay que habitar la afirmación, sentirla como si fuera cierta ahora, aunque la mente aún dude. En la ducha todo esto se vuelve más fácil. El sonido constante del agua ayuda a desconectar del ruido mental. La sensación cálida o fresca sobre la piel ancla la atención en el cuerpo. El vapor suaviza las tensiones. Todo invita al presente. Y en ese presente puedes cerrar los ojos, respirar hondo y declarar: yo soy paz, yo soy apertura, yo soy libre de ser quien vine a ser. Puedes imaginar que el agua lleva consigo códigos de luz, frecuencias de renovación, que cada gota no solo limpia, sino que activa, que tu piel no solo se moja, sino que recibe, que tu campo no solo se calma, sino que se reconfigura. No es una fantasía, es una forma de comunicarte contigo mismo desde todos los sentidos, porque el subconsciente no responde solo a palabras, responde a experiencias completas. Cuando involucras el tacto, la audición, la imagen mental, la respiración y la emoción, estás enviando una señal coherente, poderosa, íntegra. Y esa señal comienza a sustituir las anteriores, no porque las borre, sino porque ya no las alimentas. Esta práctica ha transformado la vida de muchas personas, como aquel emprendedor que, después de años de sentirse pequeño frente a sus desafíos, comenzó a usar la ducha como su espacio sagrado de reprogramación.
Cada mañana, antes de revisar su celular, antes de abrir correos, se sumergía en ese momento. No tardaba más de 5 minutos, pero durante esos minutos declaraba con firmeza y suavidad: yo soy liderazgo con corazón. Yo soy confianza silenciosa. Yo soy expansión con propósito. Al principio lo hacía sin mucha fe, pero seguía, porque algo en su cuerpo empezaba a responder, porque empezaba a sentirse distinto, no como alguien que fingía, sino como alguien que recordaba. En 3 semanas, su forma de hablar cambió, su postura se volvió más firme, comenzó a atraer personas que resonaban con esa nueva frecuencia. No porque su mundo externo hubiera cambiado de forma mágica, sino porque él ya no se presentaba desde la misma narrativa. Y cuando uno cambia su identidad vibracional, cambia la forma en que la realidad lo percibe y responde. Esto no es un atajo, no es una promesa vacía, es una práctica sutil pero poderosa, una forma de reconectar con tu centro desde lo simple. Porque a veces el cuerpo necesita un gesto físico para integrar una nueva verdad. Y si esa verdad se siente con el agua recorriendo tu espalda, si se respira con cada gota que cae, si se declara mientras los poros están abiertos, entonces se convierte en algo más que palabras. Se convierte en energía encarnada. Quizá no puedas controlar todo lo que ocurre fuera de ti, pero puedes elegir cómo comienzas tu día. Y si la ducha se convierte en un ritual, en un espacio seguro, en un altar íntimo donde recuerdas quién eres, entonces cada mañana deja de ser una repetición y comienza a ser una creación. Porque cuando el cuerpo y la mente se alinean en un mismo acto de presencia, el alma responde. Y ese momento simple se convierte en un acto profundo de transformación. Modelo mental. Sembrar antes de salir. La ley vibracional del jardín interno. Antes de que el mundo toque tu piel, tú ya estás sembrando algo, incluso si no eres consciente, incluso si no te detienes a pensarlo. En esos primeros minutos del día, algo se planta en tu campo interno, una emoción, un pensamiento, una intención, aunque no haya sido declarada. Y lo que se planta, germina. No de forma visible al instante, pero sí de manera vibracional, porque tu mente es como un jardín, y lo que cultivas al despertar florece durante el día, en formas que a veces ni siquiera relacionas con ese momento inicial. Muchos de nosotros salimos al mundo con prisa, con la urgencia de responder, producir, resolver. Pero esa prisa interna tiene una raíz. Hemos olvidado sembrar antes de salir. Hemos olvidado que el mundo no empieza cuando abrimos la puerta, sino cuando elegimos qué semilla dejar en nuestro interior. El campo cuántico, ese espacio de información y posibilidad, no responde a la prisa, ni al esfuerzo, ni al deseo desesperado. Responde a la frecuencia con la que vibramos de forma más consistente. Y esa frecuencia se instala, en gran parte, en los primeros minutos del día. Imagina por un momento que tu mente es un terreno fértil. Cada pensamiento es una semilla, cada emoción una gota de agua, cada palabra un rayo de sol o una sombra. ¿Qué estás plantando cada mañana aún sin darte cuenta? ¿Estás sembrando miedo, carencia, desconexión? ¿O estás sembrando apertura, claridad, presencia? La mayoría de las veces lo hacemos sin saber. Revisamos el celular al despertar y dejamos que las noticias, los mensajes, las urgencias ajenas marquen nuestra vibración. Y desde ahí, todo el día se convierte en una respuesta inconsciente a lo que sembramos sin intención. Pero hay una ley vibracional que no falla. El campo no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Responde a lo que emites. Y si al despertar tu frecuencia está alineada con la urgencia, con la duda, con la anticipación del conflicto, eso es lo que el campo comienza a reflejar, no porque esté en tu contra, sino porque está a tu favor, de forma neutral. Es un espejo, y tú decides, consciente o no, qué imagen le das cada mañana. Por eso, sembrar antes de salir no es un lujo espiritual, es una necesidad vibracional.
Es una forma de comenzar el día desde la raíz, en lugar de desde la reacción. No se trata de agregar más tareas a tu rutina, se trata de crear un espacio sutil, íntimo, donde tu presencia pueda marcar el tono. Puede ser apenas 5 minutos, pero 5 minutos de intención consciente tienen más poder que todo un día de acción desconectada. En ese pequeño espacio puedes simplemente sentarte o quedarte recostado unos instantes más y traer a tu mente una imagen, una sensación, una palabra que represente la frecuencia que deseas habitar. No como un deseo futuro, sino como una presencia actual. Hoy elijo sembrar calma. Hoy planto gratitud. Hoy soy tierra fértil para la claridad. Y no hace falta que lo digas en voz alta, basta con que lo sientas, con que lo respires, con que lo sostengas por unos instantes sin distracción. Porque el verdadero poder no está en lo que piensas una vez, sino en lo que decides sostener, aun cuando el entorno no lo confirme. Esa es la práctica vibracional más profunda, mantener tu frecuencia interna incluso cuando el mundo aún no ha cambiado. Porque entonces no estás reaccionando a la realidad, estás generándola desde dentro. Y eso cambia todo. El Dr. James Doty ha hablado en múltiples ocasiones sobre cómo la atención enfocada, unida a la intención compasiva, puede moldear literalmente la arquitectura del cerebro. Pero más allá del cambio cerebral, hay un cambio energético que ocurre cuando te conviertes en el jardinero de tu propia conciencia. Ya no esperas que el día te dé lo que no sembraste. Ya no dependes del afuera para sentir lo que ya puedes cultivar por dentro. Te haces responsable de tu campo, de tu jardín, y esa responsabilidad no pesa, libera. Porque cuando siembras desde el corazón, sin expectativas rígidas, lo que florece no es solo una experiencia externa, florece una forma nueva de habitarte, una intimidad contigo mismo que no necesita ser demostrada, solo vivida. Y desde ahí, las sincronicidades comienzan a aparecer, no como magia, sino como resonancia. Porque el universo escucha lo que emites, no lo que deseas en voz baja mientras vibras en lo contrario. Entonces, antes de salir, antes de mirar la pantalla, antes de responder mensajes, detente. No para hacer algo más, sino para recordar que eres tú quien siembra, que cada día es un campo nuevo, que cada pensamiento es una semilla, y que tú decides, con tu presencia, con tu respiración, con tu elección silenciosa, qué va a florecer en tu jardín interno. Y si un día olvidas, si un día te levantas tarde, si un día el caos te toca antes de sembrar, no te castigues. Vuelve al jardín. Siempre puedes volver. Siempre hay tierra lista para recibir tu nueva intención. Porque el alma no necesita perfección, solo necesita presencia. Y presencia es la semilla más poderosa que puedes plantar cada mañana. El error silencioso. Comenzar el día desde la deuda energética emocional. Hay despertares que no comienzan con luz, comienzan con peso, con una sensación indefinida de cansancio que no proviene del cuerpo, sino de algo más profundo. Es como si, antes incluso de poner un pie en el suelo, ya llevaras encima una carga invisible. Una deuda emocional que nadie te reclamó, pero que igual sientes. Una urgencia interna de compensar, de resolver, de estar por fin a la altura. Y lo más desconcertante es que muchos de nosotros hemos aprendido a normalizar ese inicio del día, a confundir tensión con motivación, a creer que esa prisa del alma es solo parte del vivir adulto. Pero lo que no vemos es que esa sensación de deuda no es un motor, es una fuga. Es una vibración de escasez que se instala sutilmente en tu campo antes de que puedas elegir otra cosa. Y esa escasez no siempre habla de dinero o carencias externas, habla de lo que crees que debes, de lo que sientes que no eres aún, de lo que temes que se te escape si no actúas desde el esfuerzo, desde la ansiedad, desde la necesidad.
Comenzar el día desde la deuda energética significa, en términos simples, despertar con la sensación de estar atrasado con la vida. Es abrir los ojos y, en lugar de conectar con la presencia, conectar con la lista mental de lo que falta, lo urge, lo que aún no lograste. Es permitir que esa frecuencia te envuelva antes incluso de respirar con profundidad. Y cuando eso ocurre, el cuerpo reacciona. El sistema nervioso se activa como si hubiera una amenaza real. La mente entra en modo defensa. El corazón late más rápido, pero no de entusiasmo. Late de anticipación, de miedo, de agotamiento sin causa visible. El problema no es sentir eso. El problema es que, si no lo reconoces, ese estado se convierte en tu punto de partida. Y todo lo que haces después, desde lo que comes hasta lo que decides, estará teñido por esa vibración. Es como si llevaras unas gafas invisibles que filtran la realidad solo desde la falta. Y así, el día no se vive, se sobrevive, se reacciona, se intenta alcanzar algo que, en el fondo, nunca parece suficiente. ¿Y de dónde viene esa deuda emocional? A veces de experiencias pasadas que no fueron integradas. A veces de la presión cultural de rendir, de hacer más, de no quedarse atrás. A veces de una comparación silenciosa con quienes parecen avanzar más rápido. Y muchas veces de la propia voz interior que aprendió a ser dura, exigente, inclemente. Esa voz que susurra, incluso en el silencio del amanecer: deberías estar más allá, aún no eres suficiente, no puedes parar ahora. Pero el alma no vibra desde el debería, vibra desde el ser, desde el ahora, desde la presencia que no pide explicaciones. Y mientras vivas tus mañanas como una carrera para compensar lo que crees que te falta, estarás negando tu verdadera frecuencia. Estarás desconectado de tu poder creador, que no nace de la presión, sino de la coherencia. Por eso, hay algo profundamente sanador en reconocer esta deuda energética sin juzgarla, en verla con compasión, en darte cuenta de que quizás llevas años despertando con ella y que no es tu culpa, que nadie te enseñó a comenzar el día desde el descanso interno, desde la abundancia del ser, desde la calma que no depende de cuánto hiciste ayer ni de cuánto lograrás hoy. Que puedes, en cambio, crear un nuevo comienzo, uno donde el primer acto no sea correr, sino volver a ti. Una forma de interrumpir este patrón es permitir un pequeño reset vibracional. Apenas 2 minutos antes de tocar cualquier tecnología, antes de mirar el celular, antes de encender el ruido externo. 2 minutos de pausa sagrada, donde simplemente te sientes contigo, donde escuchas tu respiración sin corregirla, donde colocas una mano en el pecho y otra en el vientre y te permites estar, sin más, sin deberle nada a nadie, solo siendo. Porque en ese acto mínimo, el campo ya comienza a recalibrarse. El cuerpo comienza a entender que no está en peligro, que no necesita defenderse de la vida, que puede abrirse, aunque sea un poco, que puede volver a confiar. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Tal vez no lo notes al principio, tal vez no haya fuegos artificiales, pero sentirás que el día ya no empieza igual, que no estás cargando con todo, que puedes caminar más liviano, incluso si todo afuera sigue igual. El Dr. James Doty ha hablado de la importancia de la compasión hacia uno mismo como clave neurológica para el cambio. No es solo una idea bonita, es una necesidad real, porque si cada mañana despiertas luchando contra ti, afirmando tu deuda, desconfiando de tu valor, ningún método de manifestación funcionará. Porque el campo no responde a lo que finges, responde a lo que sostienes en silencio. Y si lo que sostienes es una presión interna constante, eso es lo que el universo reflejará. Pero tú puedes cambiar el inicio, no con más esfuerzo, sino con más suavidad, no con más control, sino con más conciencia. Al reconocer esta deuda invisible y elegir pausarla, aunque sea por un instante, ya estás creando una nueva frecuencia. Una donde tu energía no parte desde el miedo, sino desde el permiso. El permiso de ser sin tener que demostrar. El permiso de sentir sin tener que justificar. El permiso de comenzar
desde la presencia. Y eso, aunque parezca poco, es una revolución vibracional, porque todo lo que viene después empieza a cambiar también. El ciclo de activación vibracional. 3 momentos clave antes de las 8 a.m. Hay días que comienzan con prisa y hay días que comienzan con propósito. La diferencia no siempre está en lo que ocurre afuera, sino en cómo eliges atravesar los primeros momentos de la mañana. Porque antes de que el reloj marque las 8, ya hubo una secuencia de actos silenciosos que determinaron tu frecuencia. Y no hablamos de grandes decisiones, sino de 3 instantes que parecen simples, pero que tienen el poder de activar o adormecer tu campo vibracional. El despertar, la ducha y el acto de vestirte. Cada uno de estos momentos es más que una rutina, es una oportunidad para imprimir intención, para anclar presencia, para recordarte quién eres antes de entrar al mundo. No se trata de rituales complejos, se trata de gestos cotidianos que, si son habitados con conciencia, se transforman en canales de conexión entre tu energía interna y el campo cuántico que te rodea. Porque la vibración no se eleva a través del esfuerzo, sino a través de la coherencia. Y esa coherencia nace en el detalle. El primer momento es al despertar. No el instante en que abres los ojos físicamente, sino ese respiro entre el sueño y la vigilia. Ahí, en ese borde suave, tu mente aún no ha sido atrapada por el mundo. Aún no se ha vestido con preocupaciones, con listas, con nombres. Estás más cerca de lo esencial, de lo que no necesita explicación. Y ese instante, si lo honras, puede marcar la frecuencia de todo lo que viene después. Puedes quedarte unos segundos en silencio, escuchando tu respiración, reconociendo tu existencia antes de ser interrumpido por cualquier notificación. Puedes dejar que la primera palabra interna no sea una exigencia, sino un recordatorio suave. Estoy aquí, respiro, comienzo de nuevo. Ese gesto, tan mínimo como poderoso, es una activación. No es mística, es neurológica, porque determina el tono que tu sistema nervioso tomará. Si despiertas desde la prisa, activas el cortisol. Si despiertas desde la presencia, activas la coherencia cardíaca. Y desde esa coherencia, tu campo electromagnético se alinea, no con el ideal, sino con lo auténtico, con lo que eres ahora, disponible y abierto. El segundo momento es la ducha. Ya hablamos de ella como espacio de reescritura identitaria, pero aquí la invitación es otra: permitir que el cuerpo recuerde su poder vibracional. El agua que cae no es solo limpieza física, es una transición de estado. Mientras el agua recorre tu piel, puedes imaginar que también está limpiando las frecuencias residuales del día anterior, que está dejando espacio para una nueva narrativa. Puedes respirar profundamente y sentir cómo cada exhalación deja ir una capa de ruido, cómo cada gota que toca tu piel trae consigo un permiso, el de comenzar sin cargar, el de renovarte sin culpa, el de entrar al día no desde la obligación, sino desde la disponibilidad vibracional. No se trata de hablarle al agua ni de hacer algo que no sientas, se trata de estar, de no perderte en pensamientos mientras el cuerpo está presente, de aprovechar ese momento donde los sentidos están más activos y usarlos como puente hacia una frecuencia más clara. Porque cuando el cuerpo se siente atendido, cuando no es solo un vehículo sino un templo, la energía cambia, y esa energía te acompaña aun cuando no lo notes. El tercer momento es al vestirte. Este acto, tan cotidiano, suele ser automático. Elegimos ropa por hábito, por clima, por rutina. Pero vestirnos también puede ser un acto vibracional, una declaración silenciosa de cómo queremos habitar el día. No desde la estética, sino desde la frecuencia. ¿Qué historia cuenta lo que eliges ponerte? ¿Qué sensación despierta esa textura sobre tu piel? ¿Qué intención puedes anclar al colocar cada prenda? Puede parecer mínimo, pero tu cuerpo registra todo.
Y si al vestirte eliges una frase interna, una afirmación sentida, una emoción deseada, entonces tu ropa ya no es solo tela, es una armadura energética, es una piel extendida, es un símbolo de la versión de ti que estás activando. Cuando estos tres momentos se viven con presencia, se forma un ciclo de activación vibracional que no necesita horas, ni preparación, ni técnicas complejas. Solo necesita atención, atención a lo invisible, a lo que se siente pero no se explica, a lo que tu alma ya sabe pero que tu mente olvida cuando corre. Y lo más hermoso es que no necesitas hacerlo perfecto. No necesitas sentir euforia ni lograr estados elevados cada mañana. Basta con estar, con intentarlo, con volver una y otra vez al cuerpo, al presente, a la intención. Porque cada repetición consciente deja una huella, y esa huella se convierte en camino, y ese camino, con el tiempo, se vuelve una nueva forma de habitar tu vida. El Dr. James Doty lo diría de forma clara: la neuroplasticidad no responde a grandes momentos, sino a pequeñas prácticas repetidas con intención. Tu cerebro cambia cuando repites una señal emocional con sentido. Y si cada mañana eliges comenzar desde estos tres momentos, aunque falles algunos días, aunque no siempre sientas lo mismo, estás enseñando a tu sistema quién eres. Estás recordando al campo quién deseas ser. Estás emitiendo una frecuencia que, poco a poco, se vuelve tu hogar. Antes de las 8 de la mañana, el mundo aún no te ha exigido nada. Aún puedes ser tú, sin los roles, sin las máscaras, sin los nombres. Y en ese espacio, si eliges sembrar presencia, cuidado y sentido, entonces el día ya no es una continuación de lo viejo, es un nuevo ciclo, uno donde tú, y solo tú, tienes la llave de la frecuencia desde la que eliges vivir. Y eso, aunque parezca pequeño, es profundamente revolucionario. Historia real. Cómo Sofía rompió su patrón de ansiedad matinal y activó una nueva línea de tiempo. Hay relatos que no necesitan adornos, porque su fuerza está en lo vivido, no en lo espectacular, sino en lo sutil, en el cambio silencioso que transforma el curso de una vida no desde lo grandioso, sino desde lo profundo. Sofía podría ser cualquiera, una mujer común, una vida marcada por responsabilidades, por búsquedas sinceras, por una sensibilidad que a veces dolía más de lo que liberaba. Pero había algo en ella, algo no visible que siempre se repetía. Un patrón interno que parecía tener su raíz, curiosamente, cada mañana. Durante años, Sofía cambió de trabajo cada 6 meses. No por falta de capacidad ni por inestabilidad profesional. A los ojos de los demás, era eficiente, cumplidora, incluso admirada. Pero algo dentro de ella se contraía al despertar. Una ansiedad sorda que comenzaba antes de abrir los ojos. Un apretón en el pecho, una sensación de que ese día, una vez más, no sería suficiente. Y eso marcaba su energía desde el inicio. Lo que seguía era predecible: tensión, sobreesfuerzo, agotamiento, desmotivación, renuncia. Pasó por psicoterapia, coaching, retiros espirituales. Nada parecía sostenerse más allá de unas semanas. Hasta que un día, por sugerencia de una amiga, comenzó un proceso muy distinto. No basado en lograr ni en arreglarse, sino en habitar sus mañanas con conciencia. Le propusieron un ciclo de 21 días, nada drástico, nada obligatorio, solo una exploración suave pero constante de sus despertares. Aceptó, no con entusiasmo, sino con la quieta desesperación de quien ya ha intentado todo. La primera semana fue reveladora. Descubrió cuán rápido su mente corría hacia el futuro apenas despertaba. El cuerpo seguía en la cama, pero la mente ya estaba en reuniones, conflictos, pendientes. Empezó simplemente con eso: observar, sin corregir, sin juzgar. Solo notar cuán lejos de su presencia comenzaba el día. Y ese acto de observar, sin intención de cambiar, ya fue una ruptura. La segunda semana incorporó una práctica de gratitud al despertar.
Al principio no sentía nada, solo nombraba cosas por nombrar. Pero una mañana, al decir en voz baja, «Gracias por mi respiración», se quebró. Lloró, no de tristeza, sino de encuentro. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo fue habitado desde la ternura. Y eso cambió algo, no en la mente, en el campo, en su vibración. Empezó entonces a jugar con afirmaciones suaves, no desde la necesidad, sino desde el reconocimiento. En la ducha decía para sí, «Yo soy quien ya sabe sostener su calma. Yo soy merecedora de comenzar con ligereza. Yo soy merecedora de comenzar con ligereza». No buscaba convencerse, solo ofrecía esas frases como semillas, como una posibilidad vibracional. Para la tercera semana, algo había cambiado de forma visible. No en su empleo, que seguía siendo el mismo, ni en sus circunstancias externas, pero su forma de entrar en el día ya no estaba cargada de urgencia. Había pausas, respiraciones, silencios sagrados. Había también una elección: postergar el celular durante los primeros 10 minutos. Cuidar su campo antes de exponerse al ruido. Prepararse internamente no con metas, sino con presencia. Y fue entonces cuando empezaron a llegar señales. No milagros espectaculares, pequeñas sincronicidades. Personas que aparecían con ofertas alineadas. Situaciones que antes la desbordaban, ahora eran gestionadas con serenidad. Incluso su voz cambió, más pausada, más firme, más clara. No porque estuviera fingiendo calma, sino porque ya no se levantaba desde la deuda, se levantaba desde el centro. A los 21 días no era otra persona, pero era una versión de sí misma que antes no podía sostener. Más intuitiva, más receptiva, más presente. No necesitó renunciar. Su entorno laboral comenzó a ajustarse solo. Delegó, se priorizó, dijo no. No desde el miedo, sino desde el saber. Y así, poco a poco, sin hacer ruido, comenzó a vivir en una nueva línea de tiempo. No porque el universo la premiara, sino porque ella había dejado de castigar su propia frecuencia. Hoy, Sofía sigue en su proceso. Tiene días donde olvida, donde vuelve a caer en la prisa, pero ya no se queda ahí, porque su cuerpo recuerda, su campo lo reconoce. Su alma cada mañana busca ese espacio donde todo comienza no con esfuerzo, sino con elección. Y ese espacio es ahora su ancla. Esta historia no es una receta, es un reflejo, una posibilidad, una muestra de que cuando cambiamos la forma en que entramos al día, cambiamos la calidad de nuestras decisiones, de nuestras emociones, de nuestras manifestaciones. No desde la mente, desde la frecuencia. Porque como decía el Dr. James Doty, el cerebro es maleable, pero solo se transforma cuando hay compasión por uno mismo. Y Sofía, en su aparente sencillez, encarnó esa compasión, no como un concepto, como una práctica, como un ritmo, como una nueva vibración. Y desde ahí, todo comenzó a florecer. El día no comienza al abrir los ojos, sino al elegir tu frecuencia. Hay una creencia silenciosa, profundamente arraigada en nuestra cultura, que dice que el día empieza con el deber, que al abrir los ojos ya estamos en deuda con el tiempo, con las metas, con el ruido. Pero no es cierto. El día no comienza cuando el reloj lo indica, no comienza cuando suena la alarma, ni cuando el cuerpo se pone en movimiento. Comienza antes. Comienza en el momento invisible en que decides, aunque sea por un instante, desde qué lugar quieres habitar tu vida. Porque en ese primer suspiro matinal, tú ya estás eligiendo una frecuencia. Consciente o no, esa frecuencia marca tu campo. Es la raíz silenciosa de lo que vas a atraer, de cómo vas a reaccionar, de cuánto espacio tendrá tu alma para expresarse. Y si no hay elección consciente, hay repetición inconsciente. Si no hay intención, hay inercia. Si no hay pausa, hay prisa disfrazada de productividad. El Dr. James Doty ha dicho que el cerebro no determina tu vida, tu mente sí.
Y tu mente no es solo un conjunto de pensamientos, es un campo vibracional que responde a tu enfoque, a tu emoción, a tu presencia. Cambiar la vida no empieza con grandes decisiones, empieza con una nueva forma de despertar, una forma que honre tu sensibilidad, tu historia, tu cansancio, tu potencial. Wayne Dyer lo expresó con una claridad que toca el alma. Comienza el día como si ya fueras lo que deseas ser. El campo responderá a tu convicción, no a tu esperanza. Y esa frase, más que un consejo, es una llave, porque la esperanza, aunque necesaria, aún contiene una distancia. En cambio, la convicción verdadera, aunque sea sutil, transforma la vibración. No porque fuerces algo, sino porque recuerdas lo que ya eres. Tú no necesitas convertirte en alguien nuevo cada mañana. Necesitas recordar, con ternura, que ya hay algo en ti que sabe cómo habitar el presente sin miedo, que sabe cómo sostener una emoción sin huir, que sabe cómo sembrar sentido aunque afuera todo parezca igual. Ese saber interno no grita, susurra, y susurra más fuerte cuando eliges el silencio, cuando te das el permiso de comenzar desde dentro. Despertar conscientemente no significa hacerlo perfecto, significa hacerlo con un amor que no se mide por logros, sino por presencia. Un amor que no exige cambios inmediatos, pero que sostiene la posibilidad de un nuevo ritmo, de una nueva narrativa, de una nueva frecuencia. Porque sí, despertar es una encrucijada energética. Es el punto donde puedes reactivarte o reiniciarte, donde puedes repetir lo de siempre o recordar lo que siempre estuvo en ti. Y ese recordar no necesita palabras, a veces basta con una respiración, con un gracias apenas sentido, con una mano sobre el pecho, con un instante de quietud antes del movimiento. Lo que sembramos en los primeros 5 minutos del día florece en las horas que siguen, no como destino, sino como dirección, como resonancia, como eco de lo que decidimos sentir, aún en medio de lo incierto. Y quizá por eso este mensaje te ha tocado, no porque sea nuevo, sino porque resuena con algo que ya sabías, algo que tu cuerpo ha intentado recordarte cada vez que sentiste que la mañana era demasiado pesada, cada vez que tu alma pidió una pausa antes de correr, cada vez que deseaste comenzar distinto, pero no sabías cómo. Ahora sabes, y no porque hayas aprendido algo más, sino porque has recordado algo esencial, que cada mañana es un portal, que cada despertar es una oportunidad, que el campo cuántico no necesita que seas perfecto, solo necesita que seas coherente, que tu intención y tu emoción caminen juntas, que tu presencia tenga un espacio antes del deber. Este no es un camino de milagros instantáneos, es un camino de despertares sutiles, de prácticas suaves, de encuentros contigo mismo antes de encontrarte con el mundo. Es el camino de quien decide vivir con propósito, un ritual matutino a la vez. Y por eso, hoy te invito no a creer, sino a experimentar, no con grandes promesas, sino con una práctica simple, habitar tu mañana como si ya fueras lo que anhelas ser. No para convencer al universo, sino para recordarte a ti quién eres cuando no estás condicionado por el miedo. Y entonces, observa, siente, permite que las pequeñas sincronicidades confirmen lo que tu campo ya sabe, que cuando eliges tu frecuencia, todo lo demás comienza a responder. Desde ahí, desde ti, desde ahora.